Haré todo lo posible para no sonar inexpresivo al momento de contar esta historia. Al terminar de escucharla, entenderán el porqué. No ando buscando respuesta de por qué aquello sucedió, ni tampoco de si mi amigo o yo hicimos algo malo. Sé que eso no fue. Debió ser algo externo, como una cosa del destino, tal vez de los planes de Dios, o simplemente fue que nos abandonó. Soy Andrés Quintana, y esta es mi historia. ¿Están listos para esto? Para ese entonces, recuerdo que me gustaban mucho las motocicletas. Soy ingeniero en sistemas y trabajaba desde mi casa. Para ese entonces mi salario era muy bueno. En un par de meses logré comprarme la moto de mis sueños, convirtiéndome en la envidia de mis amigos. A pesar de todo, vivía con mis padres. Podríamos decir que no tenía una pareja oficial, y no me gustaba la idea de separarme de ellos tan rápido. Acababa de cumplir los 26 años, lo pensaba mucho y me decía a mí mismo que tal vez a los 30 podría considerar el mudarme solo. En esos años tenía un mejor amigo, Alejandro. Ambos crecimos juntos y 2 años atrás, él había tomado la decisión de irse a vivir a la misma ciudad que yo. Le conseguí un buen trabajo con ayuda de unos contactos y gracias a Dios a ambos nos iba más que bien. Él era la persona indicada, alguien en quien yo podía confiar plenamente. Sé que nunca me daría la espalda. Lo consideraba de la familia, un hermano más, aunque eso ponía celosa a mi hermana Cristina. Fue entonces cuando llegó aquella noche en que había decidido salir a una discoteca con la chica con la que andaba en ese entonces. Siempre mantuvimos un bajo perfil. Prefería las cosas así, por eso escogimos un lugar por el norte de la ciudad que estuviera un poco apartado. Su nombre era Amanda. La conocí en un evento tecnológico de la empresa. Ella estaba haciendo sus prácticas ahí y gracias a mi ayuda se pudo quedar ahí. Ya veníamos saliendo desde antes que eso, pero nadie lo sabía, ni siquiera mi jefe, quien estuvo pendiente en todo momento de mí, algo que sinceramente me irritaba mucho. En esa ocasión, diría que nos pasamos de tragos y cuando creía que el mareo se me estaba saliendo de control, le propuse irnos a otro lugar. Si seguía así, sin duda tendríamos un accidente fatal, y eso era lo que quería evitar. Nos fuimos hasta su apartamento donde vivía sola y prefiero omitir los detalles de lo que pasó después. Cuando el reloj señalaba eso de la 1 de la madrugada, le dije que era hora de irme. No tenía intenciones de quedarme, no me gustaba y ya estaba más sobrio, con la confianza para manejar hasta casa sin ningún problema. Me despedí de ella, bajé por el ascensor y emprendí mi camino. Iba a pasar por un pequeño puente. Se podía escuchar el agua del río debajo de este, y antes de siquiera hacer contacto, la moto se apagó. Era la primera vez que me pasaba. Yo acostumbraba llevarla al taller para mantenimiento a cada rato, pero por más que intenté, no encendía, sin importar el método que usara. Por mi mente ya estaba rondando la idea de que me iba a tocar llamar a una grúa. Y entonces me di cuenta de que un señor vestido de negro y con sombrero se acercaba detrás de mí. No podía verle el rostro por la oscuridad de la noche, y las luces funcionaban del otro lado de la acera. Sé que no fueron ideas mías cuando noté que aceleró el paso para acercarse a mí. Con mayor intensidad y preocupación, traté de que la moto prendiera, pero no tuve éxito. Cuando el hombre estuvo lo bastante cerca, decidí bajarme y prepararme para lo peor. Estando a solo 3 metros, redujo el paso, caminó lentamente y pasó a mi lado sin decirme una sola palabra. Tenía el corazón acelerado y comencé a sentir alivio cuando me ignoró, hasta que se detuvo metros adelante dándome la espalda.
Desde ahí podía escuchar su respiración y tal vez él la mía. Se veía como alguien fornido, pero me mentalicé que si algo pasaba, no se la iba a dejar tan fácil, en especial si intentaba robarme la moto o mis pertenencias. Volteó y fue cuando pude verle la cara, con una barba canosa y la piel arrugada. Era más viejo de lo que aparentaba con ese atuendo. Se acercó y me dijo que no me preocupara por la moto, que al terminar nuestra conversación encendería de nuevo. No comprendía lo que me decía, así que le pedí de la forma más educada que pude que se apartara y me dejara solo. Se negó. Noté una gran seguridad en sus ojos, y sea lo que fuera que estaba a punto de hacer, no lo ponía nervioso, pero a mí sí. Quisiera decir que tenía rabia, pero no. Sinceramente era miedo. A pesar de que no demostró malas intenciones, no lograba comprender lo que me decía ni encontrar razón al por qué un hombre vestido así estaba en una zona tan desolada como esa. Solo era la carretera y alrededor puro monte. Yo había agarrado ese atajo para llegar más rápido a mi casa. A pesar de todo, me sentía cansado y con un ligero dolor de cabeza. Ese hombre mantuvo su compostura y segundos después comenzó a decirme que yo tendría un accidente que me daría la bienvenida a una clínica donde mi vida cambiaría para siempre. De inmediato le pedí que me explicara a qué se refería. Se aclaró la garganta y siguió contando que en ese lugar yo perdería a alguien muy preciado para mí, y al salir, mi alma, felicidad y ser se perderían para siempre, haciendo que el resto de mis días estuviesen completamente vacíos, casi tanto como yo. En ese momento sentí rabia y enojo. Parecía como si se estuviese burlando de mí, jugándome una broma de muy mal gusto. Desconocía la existencia de cámaras por ese lugar. Me molestaba, pero en parte me tranquilizaba. No se atrevería a hacerme nada, pero sus palabras me dejaron un sabor amargo. Lo que casi hace que entrara en pánico fue que al terminar de hablar, la moto encendió por sí sola. Yo apenas la sostenía para que no se cayera, pero pasó tal y como él dijo que sucedería. Me arrojó una sonrisa burlona asegurando que pronto nos volveríamos a ver, y siguió caminando. La moto ya andaba normalmente. Arranqué y al dejarlo atrás, el hombre gritó mi nombre para luego decirme que me cuidara. ¡Andrés! ¡Cuídate! Nunca en mi vida me sentí tan amenazado como en esa ocasión. Declaré que por ningún motivo volvería a tomar ese atajo hacia mi casa. Quise creer que todo eso fue producto de la ebriedad, pero no podía engañarme a mí mismo. Fue tan real como la moto que manejaba. No le conté nada a nadie, solo a mi mejor amigo después de despertar. Apenas llegué a casa caí dormido. Ni siquiera ese señor pudo privarme del sueño y el cansancio que sentía. Alejandro no paraba de decirme que lo olvidara, que la ciudad estaba plagada de personas que requerían atención especial en cuanto a su salud mental, que muchos eran locos, en especial aquellos que ya tenían una edad avanzada. De cierto modo tuvo razón, porque algo me decía que no era casualidad lo que me pasó. Aquel señor se veía muy sano y seguro de lo que decía, casi como si él mismo hubiera visto el accidente del que hablaba. Desde ahí tuve miedo de usar la motocicleta y en casos especiales prefería agarrar un taxi. Cuando Alejandro se dio cuenta de ello, se molestó demasiado y me dijo cosas que me hicieron recapacitar. Decidí armarme de valor y dejar aquella noche en el pasado. Volví al ruedo de inmediato. Andaba en mi motocicleta como si estuviese recién comprada.
Me sentí como un tonto por haberle hecho caso a un desconocido que tal vez estaba más ebrio que yo. Una semana después, llegaré al día que le dio inicio a todo. Alejandro había cuadrado una rodada con unos amigos que querían ver mi moto y toda la cosa. Así que me invitaron. Esas cosas a mí me gustaban mucho. A veces nos íbamos muy lejos y en ese trayecto yo me despejaba de todo. Mi mente quedaba en blanco y me relajaba a niveles que ni siquiera puedo explicar. El reloj debía señalar eso de las 10 de la noche. Nosotros nos encontrábamos en una carretera a las afueras de la ciudad. Moderaba la velocidad. Si aceleraba mucho, entonces me perdería del resto. La verdad es que me sentía un poco superior en ese aspecto, pero nada que se me subiera a la cabeza. Fue entonces cuando llegó aquella curva. Yo iba detrás de otro compañero, pero la velocidad nos obligó a abrirnos e invadir el carril de la vía contraria. Lo próximo que mis ojos vieron fue al compañero impactar de frente contra un tráiler que al parecer venía fuera de control. Ni siquiera tuve tiempo de maniobrar. Con suerte frené, pero no fue suficiente. El enorme vehículo impactó conmigo también. Rodé en mi moto y terminé cayendo al monte de espalda, fuera de la carretera. Mis ojos seguían abiertos, pero antes de perder el conocimiento, pude ver de nuevo a aquel señor vestido de negro y con sombrero, a unos cuantos metros de mí. Se burlaba, riéndose a carcajadas sin hacer movimientos exagerados, con las manos metidas en sus bolsillos. Poco a poco mi vista se nublaba y antes de caer desmayado, ya sabía lo que pasaría. El hombre tuvo la razón todo el tiempo. Desperté en una clínica con todos mis movimientos limitados. No sentía dolor, sino todo el cuerpo adormecido. Mi madre a mi lado lloraba, y fue mi padre quien me dijo que me hicieron una operación que duró unas 12 horas para no perder el brazo derecho, el más afectado. Las fracturas en mis piernas hicieron que me las enyesaran, pero sanarían perfectamente. Los médicos hacían exámenes muy exhaustivos para descartar algún daño cerebral. Ante mi delicada situación, declararon que pasaría como mínimo un mes hospitalizado. El sistema de salud que yo pagaba era uno muy bueno y eficiente, pero desafortunadamente me informaron que aquel chico que iba delante de mí, el primero en impactar contra el tráiler, no logró sobrevivir. Según otros, eso fue lo que a mí me salvó. El primer impacto hizo que el vehículo redujera la velocidad. De no haber sido así, no estuviera contándoles esta historia de terror. Mi moto quedó destruida. No había nada que recuperar, pero de todos modos papá se encargó de llevarla a casa. Al parecer yo permanecí 1 o 2 días dormido. Una tragedia. Apenas pude, le hice una llamada a mi jefe. Comprendió la situación y dijo que no me preocupara, que nadie me iba a despedir ni nada de eso. Su respuesta fue un gran alivio. Mis manos no estaban aptas para agarrar una computadora y tampoco creo que los doctores lo hubieran permitido. Alejandro había estado visitándome cada que podía. Mamá me contó que no dejaba de llorar, ya que se sentía culpable por haberme invitado a lo que pudo ser la noche de mi fallecimiento. Yo lo llamé y le dije que dejara de pensar en eso. Nadie sabía lo que pasaría. Por otro lado, yo no me sacaba de la cabeza que aquel señor tuvo la razón en lo del accidente. Y de ser así, entonces cosas aterradoras me pasarían en esa clínica. Fue por eso que le pedí a mi padre que presionara a los doctores para que me dieran de alta en cuanto pudieran, para pasar el resto de mi recuperación en casa. Me excusé diciendo que el frío en verdad me ponía mal, y de nada serviría estar ahí solo para enfermarme una y otra vez. No estuvo de acuerdo en un principio, pero al final cedió y tuvo conversaciones con el personal esencial a cargo de mi cuidado. El miedo poco a poco se iba apoderando de mí, y empeoró cuando me revelaron que nadie podía quedarse a dormir conmigo.
Ellos creyeron que yo me iba a sentir aliviado al saber que iba a estar solo, pero eso solo hacía las cosas más complicadas. Sin importar cuánto les rogara a los doctores, dijeron que esas eran políticas de la clínica y no podían romper las reglas sin importar nada. Por dentro decía que si aquel señor llegase a aparecer ahí en ese lugar, me daría un paro cardíaco de inmediato. La primera noche la pasé asustado, pero sin ninguna novedad. Salvo el intenso frío, mi padre durmió en la sala de espera que quedaba en el primer piso, acompañado de los de recepción y otras personas que también tenían a seres queridos en los pisos de arriba, como era mi caso. Al parecer, no había excepciones para nadie. Yo trataba de mantener mi mente serena y escéptica ante el tema de lo paranormal, porque solo una cosa así podría darle la razón a aquel señor. No iba a entrar un hombre con una herramienta por la puerta principal a quitarme la existencia. Eso era seguro. Yo no era pandillero, ni sicario, ni tampoco ladrón. A nadie le debía algo como para que fueran por mí. A la cuarta noche, las cosas comenzaron a cambiar. Ya se iba acercando la hora en que mi acompañante tenía que bajar para quedarse en la sala de espera, a que se hicieran al menos las 5:30 de la mañana para volver a subir a mi habitación. Era el turno de mi madre. Al cerrar la puerta, vi a una mujer con una bata blanca ahí detrás, como si llevara horas escondida esperando a que me quedara solo. Me miraba profundamente y sus ojos parecían brillar en la oscuridad de un color rojo, asemejándose a un foco de Navidad. Mi corazón debía estar acelerado al millón, pero no lo sentía. Ni siquiera notaba mi propia respiración. Era como si el tiempo se hubiese detenido. Esperaba que hiciera algo, como acercarse o hablarme, pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, mirándome como si estuviera esperando algún suceso. Las horas pasaron hasta que amaneció y entró al cuarto de baño. Poco después subió mi madre y entró ahí para bañarse. No dije nada. Esperaba que ella también fuese capaz de verla, pero minutos después salió como si nada. Al parecer aquella mujer era un espectro que desapareció o atravesó la pared. ¿Quién sabe? Esa no fue la única vez que la vi. Con el pasar de los días tenía comportamientos extraños. Apenas me quedaba solo, aparecía. A veces se quedaba detrás de la puerta a mi lado, o caminaba, pero su vestimenta era la misma. Cuando se cumplieron 3 semanas desde que ingresé a la clínica, mi mejor amigo, Alejandro, me comentó su deseo de quedarse una noche ahí para que mis padres pudieran descansar. Mi hermana también se quedó unos cuantos días, pero el ambiente de un lugar así no era de su agrado. A eso de las 8 de la noche, entró una enfermera al cuarto para anunciar que era momento de que los acompañantes de los pacientes bajaran a descansar abajo. Yo no lo sabía, pero esa fue la última vez que vi a mi mejor amigo con existencia. Para ese momento, y aunque ustedes no lo crean, ya podía mover mis piernas con total libertad. Poco a poco ya me habían retirado por completo el yeso. La única molestia era mi brazo, pues seguía vendado. Dijeron que por la operación era imposible enyesarlo, pues podía afectarme. Según los expertos, mi recuperación fue extremadamente rápida, y eso me hacía sentir que el día de irme se estaba acercando. Al menos ya podía hacer uso de mi celular y así conversaba con aquella con la que andaba y con mi mejor amigo. Me decía que estaba aburrido y que mejor vería videos en el celular ya que no tenía nada de sueño. A eso de las 11 de la noche, me comentó que un mal olor en la sala de espera lo tenía mal, y uno de los guardias le reveló que en la parte trasera de la clínica había una sección donde ni siquiera las luces se encendían y estaba desolada, como si fuera un aviso. Le dije contundentemente que no se acercara por nada del mundo. Lo mejor era estar donde hubiera personas, pero fue muy terco.
Dijo que quería tranquilidad y no soportaba ese olor. Tiempo después me confirmó que estaba acostado sobre unas sillas metálicas y que sobre estas puso una sábana que traía consigo y se sentía más cómodo. Mencionó que la carencia de las luces era mucho mejor. Mi nerviosismo me atormentaba y la razón era porque aquel espectro de la mujer se aparecía en mi cuarto. No estaba. Por primera vez decidió no estar ahí y eso solo podía significar una cosa, que estaba con mi mejor amigo. 2 horas pasaron y Alejandro me dijo por mensaje que el frío del aire acondicionado se sentía demasiado intenso, hasta que no pudo soportarlo y decidió ir a otra sala de espera, aquella donde había un mal olor. Resultó que al llegar no vio a nadie, ni siquiera a los de recepción o a los guardias en las puertas. Me comentó que eso era algo muy extraño y que sentía la necesidad de subir a mi cuarto porque eso estaba muy raro. Le dije que lo hiciera sin importar lo que dijeran las enfermeras. Esperé por casi 10 minutos sin recibir respuesta, hasta que me mandó un mensaje que decía que delante de él había una mujer. Me la describió y me di cuenta de que era la misma que se aparecía en mi cuarto. Le advertí, incluso lo llamé, pero ya no me contestó. Eso fue lo único que supe de él. Las horas pasaron, amaneció. Las enfermeras entraron a hacer ronda y todo su trabajo, y Alejandro no aparecía por ningún lado. Llamé a mi madre muy alterado por lo que pasaba, y ella acudió con mi padre. Ellos no lo encontraron. Para ese momento todos entramos en pánico y la policía tuvo que llegar. Mi mejor amigo desapareció y ni siquiera encontraron su mochila o la sábana. Lo primero que hicieron fue recurrir a las cámaras, pero estas se distorsionaban en cada lugar donde se supone que él estaba. Yo mostré la conversación que tuvimos, pero de nada sirvió. 5 días pasaron y todo parecía indicar que a Alejandro se lo había tragado la tierra. Yo lloraba, nadie me daba respuestas de él, y fue entonces cuando volví a ver a aquella mujer en el cuarto. Apareció cuando me quedé solo. Tuve miedo, pero al mismo tiempo rabia. No se lo demostré, no era tan tonto, pero sí le pregunté dónde rayos estaba mi mejor amigo. Fue en ese momento que por fin me habló. Su voz no era ni de hombre ni de mujer y casi no movía los labios. Me dijo que si quería volver a ver a mi mejor amigo, tenía entonces que ir a buscarlo. Ella misma abrió la puerta y salió. Para ese entonces mis terapias ya daban frutos y mis pies, aunque no estaban como nuevos, me permitían caminar lentamente y con dolor, pero hacerlo libremente. Como pude, salí a escondidas de las enfermeras y bajé casi 8 pisos, siguiendo a ese espectro. Ya me imaginaba hacia dónde me estaba llevando. Lo curioso es que no vi a nadie del personal de salud ni de cerca. Era como si todos hubieran abandonado ese hospital. Me preguntaba una y otra vez si me estaba pasando lo mismo que Alejandro antes de desaparecer. Llegamos al primer piso. Me guió hasta aquella sala de espera que quedaba en la parte trasera de la clínica. En ese momento, las pocas luces que se mantenían encendidas comenzaron a palpitar, apagándose y encendiéndose sin parar. Eso me aturdió un poco, y sin darme cuenta la mujer desapareció. Segundos después las luces se apagaron definitivamente. Deduje que lo mejor era regresar, pero las cosas se tornaron demasiado raras. El mareo se hizo presente y me desorienté, al punto en el que no sabía por dónde regresarme. Cuando bajé pasamos por varios pasillos. El lugar era enorme. No recordaba ni siquiera en qué piso estábamos. Asombrosamente me perdí en una clínica y la oscuridad tampoco me ayudaba mucho. Mi única opción fue acercarme a una máquina expendedora para mantenerme a un lado de la luz. Era tal y como Alejandro lo dijo. El frío en esa zona era una cosa de locos. Me hacía expulsar humo blanco de mi boca y temblar como loco. Quise sacar un café caliente de la máquina, pero no contaba con dinero en la mano. Todo se había quedado en la habitación.
Me asustaba la idea de terminar desaparecido o quién sabe qué. Además, me molestaba que si alguien estaba en la sala de cámaras, no se atreviera a decir o notificar nada a los agentes de seguridad. Llegué a pensar que tal vez mi imagen se distorsionaba así como pasó con mi mejor amigo. La cosa se complicaba y poco a poco me iba quedando sin ideas. El frío ya me estaba aturdiendo. Era cuestión de tiempo para que se me hiciera imposible moverme. Aparte de todo, yo bajé descalzo. Un error muy fatal. Quería que pasara alguna enfermera o guardia para que me encontrara, pero a esa hora nadie lo haría. Fue entonces cuando llegó aquella mujer como si nada, vistiendo una bata de paciente de hospital, con el cabello blanco y sin ojos en su rostro. Desde esa distancia pude ver el vacío de la ausencia de ellos, al mismo tiempo que brotaba un líquido muy extraño de sus cuencas. Yo no tenía nada a la mano para poder defenderme. Además, nada hubiese servido ante un espectro del demonio. No tuve el valor para gritarle. Mi respiración se acercaba con cada segundo que pasaba. Abrió su boca y esta imagen parecía estar hueca. Era tal y como yo la describía, un espectro del demonio. Tal vez proveniente del infierno, o uno que se quedó atrapado en el mundo de los vivos. Eso no importa. Su aspecto era terrorífico. Mi cuerpo temblaba con solo su presencia. Rezaba para que no se atreviera a dar un solo paso al frente, pero lo hizo. Comenzó a caminar lentamente y a su ritmo las luces se prendían y se apagaban descontroladamente. Contaba con que en algún momento desaparecería, pero no lo hizo. Por dentro comencé a pedirle a Dios que me cuidara, que me protegiera y me liberara de ese mal, que interviniera para salvar mi vida, pero nada pasaba. Lloré, no está de más decirlo. Era imposible no hacerlo en tal escena. Mis piernas no me respondían, apenas si podía mantenerme en pie. Y fue cuando comencé a mirar para todos lados. Buscaba algo que me ayudara. Me di cuenta de que en lo oscuro detrás de mí se podía ver otro pasillo. Tenía menos luz que esa sala, pero era eso, o tener que lidiar con ese espíritu. Asumí el riesgo y corrí lo más rápido que pude. Me estrellaba constantemente con las paredes que a veces ni siquiera podía ver. Era tanto el silencio que podía escuchar los pasos de aquel espectro por encima del sonido de los míos. No comprendo cómo eso fue posible. Al final me vi de frente con una puerta que no tenía seguro. Entré y la atranqué con una silla que pude ver. Por fortuna la luz de la luna entraba por la ventana. Y fue así que no me quedé a ciegas completamente. Ahí dentro, escuché el espectro pasar por el pasillo. No se dio cuenta de dónde estaba yo. Por primera vez en toda la noche respiré aliviado. Mi única opción era esperar ahí, a que amaneciera y poder salir libremente. Tenía entendido que durante el día se usaba una entrada a la clínica que quedaba cerca de aquella sala de espera. Esa era mi oportunidad. Pero sucede que cometí un error, y fue no haber revisado el cuarto donde me encontraba. De ese modo, una voz masculina me sorprendió a mi espalda, preguntándome qué hacía ahí y por qué lo abandoné. Al darme la vuelta, me encontré con Alejandro, mi mejor amigo. Sus ojos carecían de pupilas, pero mantenían lo blanco. Y los dientes de su boca, a diferencia de aquel espectro que me perseguía. Quise creer en lo más profundo de mi corazón que él estaba vivo, pero gedía demasiado. Era un olor a podrido que no me explico cómo no fui capaz de percibirlo al momento de entrar. Aparte de eso, él no dejaba de reclamarme que lo había abandonado, que lo dejé solo para que se lo llevaran. Yo le pregunté quién y a dónde se lo llevaron. Me respondió que a dónde me llevarían a mí también, y después se lanzó para darme un golpe en la cara. Su fuerza era increíble. Me dejó más aturdido que el frío. Como pude me puse de pie. Era imposible tener una pelea con alguien o algo así. Aparte, mi condición era muy delicada.
Antes de poder llegar a la puerta, recibí unos cuantos puñetazos y patadas, pero finalmente logré escaparme. Todavía faltaban unas cuantas horas para que el sol saliera, y aquella mujer no se sentía ni se veía por ningún lado. No corrí porque mis pies me dolían, pero también porque hacer ruido no era mi intención. Aparte, me sorprendió que eso que se parecía a Alejandro no intentara perseguirme. La puerta no hizo ningún sonido. El silencio reinaba. Tal vez solo mis pisadas eran audibles. Fue entonces cuando me estiré de frente con algo pequeño que ni se inmutó. Era un pequeño. No pude verlo por toda esa oscuridad. Llevaba la mano sobre la pared para no estrellarme ni tomar un camino diferente. Me detuve porque no era común ni normal toparme con un niño por esa zona, mucho menos en ese momento. De repente, gran parte del pasillo se esclareció. Una luz proveniente de quién sabe dónde me permitió no solo ver al pequeño delante de mí, sino a muchos más detrás de este. Sus miradas carecían de expresión alguna. Saqué la última gota de valor que me quedaba y les pregunté hacia dónde se dirigían y qué hacían ahí. Ninguno respondió. Todos permanecieron en silencio, sin moverse, solo me miraban. Segundos después comencé a sentir una respiración a mi espalda. Ni siquiera me molesté en voltear, ya lo había dado todo. Se podía decir que en ese momento me rendí. Uno de los niños me extendió su mano e involuntariamente la mía se alzó e hizo contacto. Después de eso caí desmayado. No sé qué me pasó o qué me hicieron. No tengo conocimiento de si algo se metió dentro de mí o me arrebataron algo valioso, importante e irreemplazable. Desperté al lado de 2 enfermeras en ese mismo pasillo. Me preguntaron qué hacía yo ahí y cómo fue que el personal de turno me permitió que bajara hasta esa zona. Yo seguía aturdido y sin fuerzas. No pude decirles nada. Después llegaron más personas que me llevaron hasta mi habitación. Confieso que haber bajado solo fue muy estúpido. Y más cuando mi padre estaba en la otra sala de espera, pues me lo encontré al momento en que me llevaron al cuarto. Me estaban buscando por todos lados. Vi las lágrimas en sus ojos, pero yo no entendía nada, ni siquiera correspondí su llanto. Algo había pasado. Me di cuenta en ese momento. La policía me interrogó y a ellos les conté todo lo que pasó. Lo sé, me consideraron como un loco, pero al revisar las habitaciones de esa zona, encontraron el cuerpo de mi mejor amigo, ya en estado de descomposición. Por alguna extraña razón, el olor no salía de ese cuarto. La gente los llamó ineficientes. Los agentes no sabían qué responder a eso. Si daban una declaración como lo que yo les dije, hubiese sido un gran escándalo. Así que ellos se las ingeniaron con otras cosas. A mí me dieron de alta y desde ese entonces mi vida cambió para siempre. No me preocupaba por nada en mi trabajo. Hacía las cosas sin pasión. Hasta la fecha, no disfruto de la compañía de mis padres, ni de mi hermana, ni de nadie. El tener encuentros con mi chica tampoco me proporciona algún tipo de alegría. Incluso perdí el gusto por las motocicletas y por todo. Me siento vacío por dentro, así como me lo dijo aquel señor del puente. Ni siquiera me interesa buscar ayuda. Es como si todo el sentido de la vida se hubiera marchado. Nunca me he sentado a hablar con nadie, pero desconozco de dónde vino mi interés por escribir estas palabras y contar la historia de lo que pude definir como el fin de mi existencia. Sigo vivo, pero ya no lo disfruto. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme hasta el final de los relatos de esta noche. No olvides suscribirte activando la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni una sola de las historias de terror que subimos cada semana. Déjame tu pulgar arriba y tu comentario. Y si las historias de motociclistas que hemos compartido contigo esta noche han sido de tu agrado, compárteme con todos tus amigos.
Eso me ayudaría mucho. Los saludos de esta noche son para nuestros amigos de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Caracas, Venezuela, Medellín, Bogotá, Colombia, Ecuador, Guayaquil, Perú, Bolivia, Brasil, Guayana, Surinam, Argentina, Chile y Paraguay. Que tengan todos una linda noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.